Y ya estamos a punto de terminar Josué, a unos capítulos solamente. Y no sé tú, pero ha sido increíble para mí estudiar Josué semana tras semana, ir viendo cómo el pueblo de Dios, si te acuerdas, ya has estado con nosotros, hemos estado viendo prácticamente todo el Antiguo Testamento desde el principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo saltamos y empezamos a ver Josué yendo con la historia, pero entendemos más cómo, desde dónde Dios escogió a un pueblo para traer a un Salvador, una nación, y cómo Dios ha ido trabajando con ellos, y cómo en medio de esto Dios nos ha hablado a nosotros y cómo se aplica para nosotros esta misma historia que pasó con su pueblo. Y la semana pasada lo que vimos es que ellos empiezan a ocupar la tierra y entonces reparten la tierra cada uno como Dios había mandado. Algunos lo toman muy bien, pero otros lo toman muy mal. Y ya parece que está todo listo. Pero en medio de esto hay algo que vamos a ver hoy, que son las ciudades de refugio. Y quiero que cuando lo leamos tengas la idea de esto, que es una foto del Evangelio. Si miras con cuidado bien esto, vas a ver el Evangelio aquí, una cosa tras otra, una cosa tras otra, y cómo en medio de algo tan simple como las ciudades de refugio que está dando Dios, es una foto. Y si te acuerdas, el Antiguo Testamento y la ley es solamente una sombra de lo que había de venir. Y en este capítulo, el capítulo 20 y el 21, vamos a ver eso, una sombra de lo que había de venir. Vamos a ver a Dios proveyendo un remedio con esta ley que vamos a ver de las ciudades de refugio, pero solo como una sombra, apuntando a algo mucho mejor. Entonces mira, Josué capítulo 20, versículo 1, dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Y esto está en Números capítulo 35, y puedes anotarlo ahí, después puedes ir y checar cómo Dios le dice a Moisés esto, y Moisés manda hacer esto, ciudades de refugio. Estas palabras, ciudades, se refieren a una ciudad amurallada para protección. Y vamos a ver cómo Dios estaba supliendo algo que no tenían y apuntando a algo mucho mejor. Y Dios le dice a Moisés esto: cuando estén en la tierra, eso es lo que dice Números, cuando estén en la tierra que yo les voy a dar, van a tener ciudades de refugio. Versículo 3 nos explica un poco más para qué son estas ciudades de refugio. Dice: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y dices: ok, ¿qué es esto? No estoy entendiendo nada. ¿Cómo que el vengador de la sangre? Estas ciudades Dios las pone ahí y manda que las ponga. Acuérdate, uno de los mandamientos es no matarás. Pero había algo aquí, que tú podías matar a alguien sin querer. Ahora, eso hoy en día en la ley sigue siendo homicidio. Pero Dios estaba proveyendo algo para rescatarlos cuando era sin querer, cuando simplemente se le zafaba el hacha cuando estaba cortando la madera y se le clavaba a su hermano. ¿Cómo tratar eso? Acuérdate, Dios condena eso, el homicidio. Y Dios estaba proveyendo una solución y un remedio para esto. Y ellos más adelante lo van a ocupar, y es eso, para que se acoja. Esta palabra acoger es escapar. Para que puedan escapar el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Eso quiere decir que no fue un homicidio premeditado, que simplemente pasó un accidente y entonces no tuviera que pagar. Y acuérdate, era pagar con tu propia vida. Ahora, esto del vengador de la sangre era una tradición que había. Una tradición que decía que alguien de la familia era el encargado de vengar al muerto. Si alguien asesinaba a alguien de tu familia,
Había uno encargado como el vengador de la sangre que tenía que ir a eso, a buscar al homicida y que hacerlo pagar. Ahora, qué feo que te tocara a ti ser de la familia el vengador de la sangre. Tenías que ir a buscar a eso, al que había matado a tu familiar y hacer justicia, hasta por tu propia mano. Era una traición que ellos tenían y simplemente Dios está proveyendo en medio de esto un refugio para estas personas. Ahora, si te acuerdas cómo empecé, es que esto era una sombra solo de lo que había de venir. Dios está proveyendo un refugio para los que no son culpables. Pero cuando Jesús viene a este mundo, Jesús se hace el refugio para nosotros, pero nosotros sí somos culpables. Y como en medio de esta ciudad de refugio va a apuntar totalmente a Jesús. Y lo vamos a poder ver claramente aquí y comparar esta antigua ley con lo que hizo Jesús. Y entonces versículo 3, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Versículo 4. Y el que se acogiera a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y aquellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Hay varias similitudes entre tu vida y mi vida en este pasaje. Una es que podrías decir, bueno, yo nunca he sido un homicida. Yo no mato ni una mosca. Es más, ni las cucarachas porque me da miedo. Y cuando vuelan más. Pero esta idea de homicida tiene que ver con hacer daño. Ahora, y si lo pensamos mejor y vamos un poco más allá, todos somos culpables de una muerte. Porque alguien murió tomando nuestro lugar. Y todos éramos merecedor de pagar con nuestra vida. Esta idea de homicida es alguien que ha hecho daño. Y si piensas bien en tu vida, has hecho daño. Podría ser que algunas veces hasta sin querer, pero la verdad es que la mayoría de las veces lo hemos hecho conscientemente. Y había un pago para eso. Pero Dios estaba supliendo para su pueblo un refugio. Y no solo eso, sino que podían correr a ese refugio. Y vamos a ver detalle a detalle dónde estaban esos refugios. Y podían correr a esas ciudades que nos va a explicar dónde estaban. Y no solo eso, sino que podías llegar a la puerta. ¿Y quién es la puerta? Podías venir y hablar y decir tu caso. Y cuando llegabas a la puerta y escuchaban tu caso, dice el versículo 4, eso que te recibían. Eso es, te pasaban a la ciudad. Porque acuérdate, viene tras de ti el vengador de la sangre. Alguien que quiere hacer pagar lo que hiciste. No solo le recibían, sino que le daban un lugar. Y no es lo mismo que Jesús ha hecho contigo y conmigo. Hemos llegado a la puerta. Hemos expuesto nuestro caso. Y ahora ellos no eran culpables, pero nosotros sí somos culpables y no nos excusamos delante de Él, sino decimos, estos somos. Y aún así hemos sido recibidos y Él nos ha dado un lugar. Y dice el versículo 4, para que habite con ellos. Esta palabra habitar es como ser prisionero.
Ahora, pero antes éramos prisioneros del pecado. Y cuando venimos ante Jesús huyendo, escapando por nuestra vida, y somos recibidos y nos da un lugar, Él nos hace prisioneros, pero ahora suyos. Y es esta idea de estar bien resguardados, de estar totalmente seguros. Una buena pregunta sería si tú estás aquí y ya has recibido esto y ya has corrido a esta ciudad de refugio. Porque si hoy te das cuenta que que eres culpable y necesitas refugio, tienes que correr. Y vas a ser recibido y vas a tener un lugar y vas a habitar y ahora vas a ser suyo. Y vas a estar tranquilo, seguro, vas a estar en Cristo. Versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces lo que pasaba es que hacían una investigación. Cuando recibían al homicida, hacían una investigación antes de hacer un juicio. Porque si este hombre o esta persona no llegaba a la ciudad de refugio, el vengador de la sangre podía cobrarse. Y la diferencia en esto es que nosotros no pagamos el precio de lo que sí merecíamos, y estos hombres podían pagar un precio por haber hecho algo por accidente. Pero nosotros venimos ante Jesús y Él lo que nos dice es que el precio ya está pagado. Que el daño que tú hiciste, que las veces que tú y yo lo ofendimos, cuando nos paramos en la puerta de esta ciudad y hablamos y confesamos, somos recibidos y somos perdonados. Y encontramos eso, Jesús, un total descanso, un refugio. Versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Lo que dice esto es que estará ahí cautivo como un prisionero hasta que se dé el veredicto y hasta que el sumo sacerdote muera. Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y cuando Jesús murió, fue dado nuestro veredicto. Y Jesús exclamando en la cruz, y cuando dijo consumado es, nuestro veredicto fue perdonados. Hay tantas cosas aquí del Evangelio. Versículo 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte de aquel que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Lo que la muerte de Jesús hace contigo y conmigo, y cuando venimos a Él y somos refugiados en Él, nos hace volver, pero no a una casa terrenal, sino nos hace volver a Dios. Nos reconcilia con el Padre, lo que habíamos perdido. Nos regresa verdaderamente a casa, a donde pertenecemos. Simplemente que estábamos perdidos. Como el hijo pródigo que decide dejar a su padre e irse a gastar su herencia. Y de repente, estando ahí comiendo
comida de cerdo, se da cuenta y vuelve en sí. Sí, estaría mejor en la casa de mi padre. Lo que Jesús hace y su muerte es eso, nos hace volver a casa. Y dice aquí que entonces el homicida podría volver a su ciudad y a su casa, y nosotros vamos a una ciudad, pero no hecha de manos, sino algo eterno. Algo que Jesús está preparando para nosotros. Ir a la ciudad que nuestra alma tanto anhela. Porque Pablo explica eso, que este cuerpo, esta casa, se desgasta. Y algunos están más desgastados que otros. Pero al final todos vamos para allá. ¿Nunca te has sentido como que ni tú mismo te aguantas? Porque nuestra alma anhela ese día donde esto corruptible se vista de incorruptible, donde por fin seamos lo que debimos haber sido, donde por fin estemos donde debemos estar, en la casa de nuestro Padre. Versículo 7. Entonces señalaron a Cades Galilea en el monte de Neftalí. Y esta palabra señalaron quiere decir santificar. Las apartaron para esto, las escogieron para que fueran ciudades de refugio. Ahora trata de aprenderte los nombres. Solo son 6 ciudades de refugio, porque vas a ver lo que pasa más adelante. Entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Neftalí. Entonces Cades, Siquem, en el monte de Efraín, y a Kirat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto de la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Vamos a ver que estas ciudades tienen mucha importancia y estaban distribuidas en un lugar específico. Y aunque estas ciudades estaban disponibles solo para los inocentes, para nosotros Jesús está disponible aunque no seamos inocentes. Es más, ninguno de nosotros somos inocentes. Versículo 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriera a alguno por accidente, a fin de que no muriere. Ese era el fin de Dios en crear estas ciudades de refugio. El fin de Dios hizo esto y puso estas específicas ciudades vamos a ver, en lugares específicos, porque la intención de Dios es que nadie se pierda. Y puso lugares para que pudieran correr y ser salvos. Y Dios fue lo mismo que hizo con Jesús, envió a su Hijo para que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie muera y se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso envió a su Hijo. La condenación del hombre viene porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque Dios vino a este mundo, era la luz de los hombres, y ellos decidieron amar más sus tinieblas. Pero Dios siempre está proveyendo eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Y si hoy tú estás aquí y te identificas, tienes que saber que Dios no quiere que te pierdas, sino que ha provisto eso a Jesús para que puedas correr a Él, esta ciudad de refugio, y no pagues por lo que sí hiciste.
para que pueda ser salvo del castigo. Versículo 9, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriera a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Ahora, cuando alguien era recibido en esta ciudad y pasaba el juicio y era declarado inocente, ¿cómo crees que vivía su vida después de haber encontrado refugio? ¿Cómo crees que viviría su vida después de que estuvo a punto de pagar y que el vengador de la sangre lo alcanzara? Pero encontró refugio porque Dios suplió eso. Estoy seguro que vivía una vida totalmente agradecido. Y es como tú y yo debemos vivir cuando hemos encontrado refugio en Jesús. A veces se nos olvida quiénes éramos. Puede ser que tengas muchos años de cristiano y se te haya olvidado todo el daño que hiciste antes o que hicimos. Y de repente haber encontrado refugio en Jesús puede hacérsenos cualquier cosa. Estos hombres eran inocentes y corrían y encontraban refugio. Pero mira, si pusiéramos una lista aquí del daño que hemos hecho, no alcanzarían las 3 pantallas. Y hemos sido recibidos a misericordia. Y hemos encontrado refugio. Capítulo 21, versículo 1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Y Dios había dicho esto acerca de los levitas. Si te acuerdas, les dice: ustedes no van a tener tierra, una heredad, pero les dice: yo voy a ser su heredad. Y fíjate, para este entonces ya todas las tribus tienen su lugar donde habitar, pero ellos no habían dicho nada hasta el capítulo 21. Y ellos, aunque no iban a recibir una heredad física, sino espiritual, o sea, Dios mismo, Dios se encargaría de suplir todas sus necesidades. Cuando servimos a Dios y nos dedicamos a eso, Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Y ellos vienen y no están reclamando algo, sino que están pidiendo solamente lo que Dios les ha prometido. No por sus méritos, no vienen delante de los líderes a decir: oye, me tienes que dar esto, ya le diste a todos. No vienen ni siquiera con una actitud así: yo soy siervo de Dios, sino que vienen simplemente pidiendo lo que Dios les ha prometido. Es una buena manera para acercarnos delante de Dios y pedir: Señor, ya sé que no merezco esto, pero tú me prometiste, si quieres, puedes dármelo. Los levitas vienen delante de los líderes pidiendo simplemente lo que Dios les prometió, esperándose hasta lo último, sabiendo que Dios se encargará de sus necesidades. Y ellos pueden estar seguros de que nada les va a faltar porque Dios es su heredad. Qué increíble sería que pudiéramos vivir así. Ellos no están afanados por una tierra, por un lugar, sino que están sirviendo a Dios y descansando en que: Dios, tú me vas a dar lo necesario para vivir. Ellos vivían así, estando seguros de que nada les faltará. Si te das cuenta, van a ser los últimos en recibir y son los últimos en pedir.
Algo que podemos aprender de los levitas aquí es que ellos, por ser siervos de Dios, están más preocupados por los otros que por ellos mismos. Están más preocupados por servir a otros y que otros tengan lo necesario que por ellos mismos. Y Jesús lo explica. ¿Quién es el mayor en el reino? El menor, el que se pone abajo, el que ve por los demás. Y ellos saben, nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Entonces, esta parte de los coatitas son solo los hijos de Aarón. Era una familia de puros sacerdotes. Vamos a ver que la familia de Coat se divide aquí con los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, y Dios les da estas ciudades específicas. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 4. Y la suerte cayó sobre las familias de versículo 5. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Y si viéramos en un mapa, Dios lo que hace es poner muy cerca a estos dos, que son la misma familia, pero unos eran los hijos de Aarón y en los otros hijos de Coat estaban los descendientes de Moisés. Y Dios los pone en un gran lugar y les da primero a ellos, como honrando a Aarón y a Moisés. Versículo 6, los hijos de Gersón. Ahora, Gersón era el hijo mayor de Leví. Y si sabes, la tradición era eso, que al primero que le dabas y al que le dabas más era al primogénito. Pero algo que hizo Dios y que a Dios le encanta hacer, y lo vimos también con Jacob y Esaú, es que a Dios le gusta exaltar al menor. Y de repente Gersón no es el primero, sino Coat. Y Dios por misericordia levanta a Coat y a Moisés y a Aarón, que son de esta familia. Pero Gersón queda en segundo lugar. Y dice, los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar y de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Versículo 7, los hijos de Merari, este es el hijo menor de Leví, según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Al igual que a las otras tribus, Dios le da a Leví lo que le ha prometido. Y le da un lugar específico que no es suyo, sino que está en medio de las tribus, y le da límites. Y tienes que saber que en el evangelio hay límites. Que cuando Dios reparte la tierra y reparte a sus tribus, les da un gran lugar donde abarcar, pero también les pone límites. A veces es bueno recordar eso en nuestra vida, que el evangelio también tiene límites. Y Pablo dice eso, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y a veces en nuestro caminar con Jesús puede ser que demos un paso y un paso y un paso, y cada vez estemos a punto de cruzar el límite. Dios, cuando da la tierra, da un gran lugar para caminar, y ser cristiano es tener la mayor libertad que podrías tener. Pero siempre debes recordar que hay límites. Y Dios les da este lugar. No es que estas tribus de buen corazón se las estén ofreciendo, aunque seguramente sí, sino ellos están cumpliendo simplemente lo que Dios ha mandado. Ahora, estas ciudades, si vemos, son las mejores ciudades de las tribus. Y Dios decide poner ahí a los levitas.
Pero algo importante es que los levitas no tenían sus ojos en las cosas terrenales. Ellos no estaban buscando las mejores ciudades, ellos estaban buscando su herencia, que era Dios mismo. Si tan solo buscáramos más a Dios que las mejores cosas de este mundo, si tan solo entendiéramos que Él es nuestra herencia, que las cosas que nos da son para que las usemos, no para que nos usen a nosotros. Y ellos tienen las mejores ciudades y ellos no pidieron eso, pero Dios decide honrarlos y decir: tomen, las mejores ciudades son para ustedes. Su mirada está en su herencia, que es Dios mismo. Versículo 9. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas. Y mira, vienen las ciudades, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, para ellos fue la suerte en primer lugar. Versículo 11. Les dieron Kirat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos de sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefoné, por posesión suya. Y si te acuerdas, Caleb reclamó esta tierra. Pero entonces Kirat Arba es Hebrón y es una de las ciudades de refugio. Lo que vamos a ver es que las ciudades de refugio son las ciudades que Dios les da a los levitas. Ahora tiene mucho sentido. Estos hombres iban a estar huyendo del vengador de la sangre, y qué mejor que se encontraran con los siervos de Dios para que los recibieran. Y Dios decide poner a los levitas en esto, en las ciudades de refugio, y vemos eso en el versículo 11, que es Kirat Arba, que es Hebrón, que es una de las ciudades de refugio. Versículo 13, y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio. Versículo 19, todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Versículo 20, mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, eso quiere decir donde están los descendientes de Moisés, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín, y mira qué ciudad es, les dieron Siquén, con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudad de refugio. Vamos a saltar al versículo 27. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés Golán, en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio. Versículo 31. Y de la tribu de Neftalí, Cades en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio. Y lo que está haciendo Dios es eso, esparcir a los levitas por todo el país, esparcir a sus siervos por todo el país entre las tribus. ¿Sabes para qué? Para que tuvieran influencia sobre ellos, para que las demás tribus pudieran venir a ellos y recibir instrucción, para que los levitas apuntaran a Dios y los hicieran conocer más a Dios a estas tribus. ¿Y no es lo mismo que Dios quiere de nosotros? Dios te ha puesto ahí donde estás para que le sirvas, para que apuntes a la ciudad de refugio, para que seas de influencia donde te ha puesto, para que apuntes a Él, para que des instrucción, para que enseñes quién es Dios. Es lo mismo que Jesús hace con sus discípulos, los esparce por toda la tierra para que lleven eso del evangelio. Y es lo que Dios hace en su sabiduría. En todo el país está esparciendo los levitas para que puedan ser influencia en medio de este país y que ofrezcan eso, lo que han encontrado en Dios.
refugio. Sea donde sea que estás, Dios quiere que ofrezcas lo que Él te ha dado, refugio. Es como si Dios pusiera lámparas entre ellos. Como si pudieras ver un mapa en Google Maps y estuvieran lámparas perfectamente distribuidas. El lugar donde Dios te ha puesto en tu trabajo o en tu colonia no es casualidad, sino que quiere eso Dios, que seas una lámpara, un refugio, que puedas influir, apuntar a Él, dar consejo. Dios quiere que ahí donde estés alumbres a los demás. Dios quiere que ahí donde estés anuncies el evangelio. Una de las clases que más me gusta de Navegantes 2 es acerca de cómo evangelizar. Y de repente puede ser que tengas tantos años caminando con Dios que a los que menos, que puedas hablar de todos a Jesús, pero a los que menos les hablas es a tus vecinos. Es posible que ni los conozcas. Y una de las clases de Navegantes 2 se refiere a eso. Que puedas relacionarte con las personas que te rodean y puedas enseñarles quién es Jesús, primero con tu vida y después que hables. Dios estaba poniendo estratégicamente a los levitas en cada lugar para que apuntaran a Él y para que pudieran aconsejar y pudieran decirles quién era Dios. Versículo 32: y de la tribu de Neftalí, sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Hamot Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari y levitas que quedaban se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos. Versículo 38: de la tribu de Gad, Ramot de Galat con sus ejidos como ciudad de refugio otra vez para los homicidas, además de Mahanaim con sus ejidos. Versículo 40: todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Y algo interesante es que estas ciudades estaban a menos de mediodía de cualquier punto del país, para que si tú tenías necesidad de huir a ellas, tuvieras oportunidad de llegar. Dios en su sabiduría estaba poniéndolos exactamente donde los necesitaban, para que en pocas horas tú pudieras correr a ellas y poder ser salvo. Dios estaba haciendo accesible la salvación. Y cuando Jesús viene, lo que hace es hacer eso. Hace accesible la salvación para que no pagues, sino seas salvo. Y hoy Jesús está ahí, accesible para ti, para que corras a Él. Está a menos de mediodía de distancia, está a una oración de distancia, está a un paso de distancia, está a una vuelta de distancia, a que simplemente dejes de darle la espalda y le des la cara, y si has recibido a misericordia y encuentres refugio y descanso. A eso vino Jesús.
Y versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Te das cuenta? Dios cumplió todo lo que había dicho. Por fin están todas las tribus y los levitas habitando la tierra. Por fin se acabó su peregrinar. Si te acuerdas, esta historia del pueblo de Israel empezó saliendo de Egipto y caminando por el desierto. Y pasando 2 años decidieron no entrar y rebelarse contra Dios. Y pasaron otros 38 años. Y hoy por fin están todos distribuidos en la tierra. Pasaron 40 años desde que salieron de Egipto. Pero por fin hoy están viendo la promesa de Dios en su vida. A veces cuando avanza nuestra historia se nos olvida lo que Dios nos prometió y cuántos años han pasado incluso. Pero por fin el versículo 43 nos dice eso: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres. Y Dios fue fiel, completamente fiel, para cumplir lo que había dicho. Se acabó el peregrinar en el desierto, versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor. Se acabaron las guerras. Dice, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Por fin están plenos ellos, después de caminar tantos años en el desierto, después de pelear, después de a veces luchar con no querer creer en Dios. Por fin están donde deberían estar. Por fin sus ojos están viendo lo que Dios les había prometido. Y un día tus ojos y mis ojos verán por fin eso. Estos versículos tienen que darnos esperanza y certeza de quién es nuestro Dios. De que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. De que Dios es completamente fiel. De que un día se va a acabar nuestro peregrinar de este mundo. Y por fin nuestros ojos verán lo que tanto anhelamos. Dios va a cumplir sus promesas por su propio honor. Porque Él así es, porque Él es fiel. Y el versículo 45 es el versículo que debería decir la última hoja de nuestro libro de vida. Si caminas con Jesús y le sigues, este es el final de tu vida. Y el principio de la eternidad. Mira lo que dice versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cuando caminamos con Él, este es el resumen y el final de nuestra vida. No va a faltar palabra de las buenas promesas que Jehová nos ha hecho que no se cumplan. Al final de nuestra vida vamos a decir, cuando estemos por fin delante de Él, todo se cumplió. Este es nuestro Dios. Este es el Dios en el que creemos. Y por eso nuestra fe no está fundada, no es un salto al vacío, ni es una fe ciega, es una fe en un Dios que nos da esta certeza, que Dios cumple todo lo que promete. Y si hoy estás aquí y estabas dudando de quién era Dios, mira esto. Tienes que recordar que Dios va a cumplir todo lo que te ha prometido.
que un día por fin estarás delante de Él, que un día por fin verás todo lo que Él te ha prometido, que un día se acabará este peregrinar en el desierto y por fin estaremos donde siempre debimos estar. ¡Qué esperanza!